Ya comienza La Fragata, el espacio de frecuencia 1940 AM para debatir y analizar los distintos hechos de la ciudad, la región y el mundo desde diferentes áreas del conocimiento. La Fragata, una visión panorámica de los acontecimientos y su impacto en nuestra sociedad, aquí por los 940 del AM. Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes. Los saluda como cada 8 días Sebastián Hurtado aquí en La Fragata. Muy feliz de volver a estar aquí con todos ustedes compartiendo este espacio. Como siempre, y para no perder la costumbre, traemos un tema de actualidad, tal vez un tema hoy, que es una actualidad cada 4 años, pero que hoy toma, debido a situaciones que sucedieron el 6 de enero, debo decir January, se me pegó el inglés, y debido también a situaciones en diciembre y en noviembre, y por el peso político que tiene el país del que vamos a hablar hoy, el tema de hoy de actualidad es la posesión del presidente electo Joe Biden el día de mañana, 20 de enero, y el final del periodo presidencial del señor Donald Trump. Yo creo que para nadie es un secreto lo que sucedió el 6 de enero, fue la llamada toma del Capitolio. Y para hablar justamente de este importante tema, me acompaña mi gran amigo, politólogo desde Nueva York, Luis Quintero, y también un gran amigo aquí de La Fragata que nos acompaña por primera vez, Jaime Carrión, también politólogo, profesor de la Universidad Nacional sede Medellín. Bueno, comencemos, si les parece, con este tema. Luis, ¿cómo están las cosas en Estados Unidos en este momento? Estamos como, digamos, el gran libro de Marco Palacio sobre Colombia. Es más que todo un país fragmentado. Los Estados Unidos se puede decir hoy en día que estamos en un estado fragmentado. Esa es la realidad política de este país. Y no solamente fragmentado desde, digamos, diferentes posiciones políticas, sino digamos, de una pérdida de la verdad. Y eso ha llevado a esa fragmentación y digamos, a crear sectas políticas dentro de los mismos partidos. ¿A qué te referís con sectas políticas? Que esa palabra es bastante fuerte. No, estamos en un periodo de transición, estamos en un periodo en el cual la transición fue muy complicada, no hubo ese puente entre administraciones como normalmente hay durante los 4 años. Es una gran tradición norteamericana en tratar de que la nueva administración tenga todo lo necesario y brindarle todo el apoyo también para poder ingresar, pero como hemos visto en los últimos 3 meses, desde la falta de reconocimiento de la pérdida de Donald Trump, ha conllevado, digamos, a esos problemas y a crear ciertas sectas políticas dentro de los últimos 3 meses. Es más evidente estas sectas en los últimos 3 meses que en lo que ha sido en los últimos 4 años. Y son sectas en el cual ya no es el tradicional bipartidismo, sino que sectas dentro de los mismos partidos que han conllevado a esta fragmentación estadounidense. Jaime, ¿cuál sería tu visión de los Estados Unidos hoy, 19 de enero? Sebastián, pues muy buenas, saludarte muy especialmente, igual saludar también al politólogo Luis Quintero y aprovechar para agradecer antes de dar mi mirada y mi opinión sobre esa pregunta que me hace Sebastián, agradecerle al programa La Fragata por la oportunidad de participar y de aprender en este espacio de un tema tan importante como es todo lo que viene sucediendo en los Estados Unidos. Yo pues tendría coincidencias con mi colega, con Luis Quintero, en el sentido de decir que hoy los Estados Unidos se encuentran fragmentados, es cierto, es una sociedad que se encuentra polarizada. Digamos que la campaña presidencial del año 2020 es una campaña marcada por unos lenguajes muy fuertes en materia política, ¿cierto? Por unos discursos de mucho contraste.
El tono de la campaña yo creo que subió demasiado. Me parece que quienes tuvimos oportunidad en algún momento de observar los debates presidenciales sabemos de qué estamos hablando, ¿cierto? La agresividad y la hostilidad, incluso de ambas propuestas, pues no estuvo ajena, sino que fue, digamos, como el centro. Entonces, yo coincido en que se trata de un país fragmentado. Me parece que en los Estados Unidos pareciera estar en riesgo la vida democrática. Siento que no está bien, digamos, que estemos pues presenciando, digamos, eventos como los que suceden recientemente en el Capitolio Nacional, ¿cierto? El hecho de que un presidente utilice, digamos, su posición de gobierno para convocar parte de la ciudadanía a desconocer un certamen electoral, pues por supuesto pone en riesgo quizás una de las características básicas de cualquier democracia, que es precisamente la de poder servir con mucha tranquilidad a el ejercicio de sucesión del poder político en la sociedad, ¿cierto? Que se pueda transmitir ese ejercicio del poder político con mucha tranquilidad. Y desafortunadamente en la vida democrática de los Estados Unidos hoy eso pues no lo estamos presenciando. Hay pues por supuesto todo un ambiente de inseguridad alrededor de la posesión pues del nuevo presidente Joe Biden. Hay allí pues como unas dificultades y pues esa es también la percepción que yo tengo, profesor Sebastián, a propósito de su pregunta, ¿cierto? Creo que estamos en un momento crítico de la vida política de los Estados Unidos y nosotros, pues como latinoamericanos, en el caso nuestro como colombianos, pues tenemos que tener allí nuestra atención porque sin lugar a dudas los Estados Unidos es un país hegemón, un estado hegemón muy importante para la escena internacional que nosotros vivimos, ¿cierto? Para nuestro escenario internacional. Yo creo que ahí Jaime y también Luis tocan algo, queridos oyentes, que es clave, y es justamente también esa posición de Estados Unidos y cómo la vemos desde aquí, desde Latinoamérica. Creo que para nadie es un secreto que se ha puesto casi que como un ídolo la democracia estadounidense aquí en Latinoamérica, incluso por encima de democracias europeas. El símbolo democrático del continente americano es Estados Unidos, en el imaginario colectivo. Y ver estos niveles de lo que ha sucedido, de la toma del Capitolio, etcétera, preocupan mucho a las democracias locales justamente por ese tema. Si este es nuestro objetivo, a lo que aspiramos a hacer democráticamente, y se presenta esto, ¿a qué podemos aspirar nosotros con democracias todavía falibles, todavía con problemas, etcétera? O si incluso debemos esperar que en futuras elecciones, no solo aquí en Colombia, miremoslo en futuras elecciones en México, en Ecuador, en Brasil, se dé esta situación, ¿cierto? Que se den acusaciones de fraude o de no querer entregar el poder. Vamos a recordar que Latinoamérica tiene una gran historia durante la segunda mitad del siglo XX de dictaduras. Muchos temerán que esto sea un inicio de volver a las dictaduras. Pero también todo lo que está sucediendo en Estados Unidos lo podemos conectar con un tema que tratamos el año pasado aquí en La Fragata, con los también politólogos Franco Bastida, que nos acompañó desde Ciudad de México, y Juan Diego Borbor, que nos acompañó desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador, con el tema de las fake news y del uso de las redes sociales, porque viene muy ligado con el tema de la posesión de Joe Biden, justamente también por el tema de que Donald Trump se le prohibió volver a utilizar muchas redes sociales, se le cerraron sus cuentas. Twitter, YouTube, Discord, que es una red social para videojugadores, YouTube, muchas, por no decir que todas, tal vez excepto la única, esta Parler, fue sacada de las tiendas de aplicaciones de Google y de Apple, ya no le permiten esa plataforma, por llamarlo de alguna manera. Eso obviamente ha generado un debate
que tal vez incluso daría para otro programa, sobre el tema de la libertad de expresión y las obligaciones que uno tiene cuando se expresa también, pero viene muy ligado en las herramientas que se utilizaron en Estados Unidos para lo que sucedió, no solo para la campaña. La campaña de Donald Trump de 2016 fue una campaña netamente de redes sociales. También, por ejemplo, las campañas de Barack Obama se basaron mucho en su momento en redes sociales, pero es justamente esta nueva democracia y cómo estamos utilizando estas nuevas herramientas. Luis, ¿vos qué crees con respecto a eso? Bueno, pues hay 3 puntos en que, digamos, podemos decir sobre las campañas de Donald Trump y las fake news y todo eso. Él fue el que trajo el denominado fake news, y podemos ver que en todo país, todas las redes, en ciertas formas, son influenciadas por ciertos partidos. Dentro de este cabe, digamos, aquí en Estados Unidos, ejemplos son, las vertientes son democráticas para CNN, una tendiente democrática también aquí hay local, que es MSNBC, son normalmente canales tipo que van acorde al Partido Demócrata, y está Newsmax y está Fox News como la vertiente republicana. Ahora, cada noticiero va a tener, digamos, su fanatismo y forma de incentivar, digamos, a la ciudadanía. La tercera vertiente serían lo que son las redes sociales, que es algo en el cual hay una lucha entre estos dos partidarios, y digamos que en los últimos 10 años se ha desarrollado esa fuente, pero no tenemos una forma de control a nivel gubernamental en ninguna parte, porque el Internet es libre. Y más que todo, el Internet es como, digamos, lo que era el viejo oeste, una tierra sin reglas, en el cual las reglas las pone el que esté gobernando, o digamos el que tenga el poder. Ahora, mucha gente está diciendo que es una falta digamos, que está perdiendo la libre expresión, es una violación constitucional lo que está haciendo Facebook, Twitter, YouTube con Donald Trump, pero él no es una persona en común, él es una persona que tiene una responsabilidad constitucional en los Estados Unidos, y que las palabras de él tienen cierta responsabilidad, y a la gente se le olvida que tanto es un derecho, es una obligación frente a los cargos que uno tenga. Uno no puede decir cualquier cosa por decirlo, y a él le falta la obligación. Ahora, yo no creo que a él lo están censurando. Recordemos que Facebook, Twitter, YouTube son compañías privadas, y por lo tanto ellos tienen ciertas reglas. Si usted no quiere, si a ellos lo censuraron, ellos tienen otros medios en los cuales él puede hablar. Él es el presidente de la República, y si él quiere hablar todos los días a las 8 de la noche, él tiene el derecho de hacerlo, pero él no lo hace. ¿Por qué? Porque contribuye a una responsabilidad que él tiene. Él lo hace por los medios para difundir esto. Así no crea ninguna responsabilidad. Si él dice algo por los medios, él puede culpar a cualquier otro del equipo. Él no se culpa él mismo. Es más, él nunca ha asumido la responsabilidad de las fallas de él. Entonces, en sí, eso es lo que conllevan las redes sociales, que uno puede emitir cualquier opinión sin tener esa responsabilidad. Ahora, sobre ya también lo del fake news, también es eso, es la falta de responsabilidad. Nadie es capaz de, digamos, todo el mundo, ejemplo, dice una noticia, y teníamos, por ejemplo, la famosa droga que él, digamos, auspició, que fue la primera, que la droga, que no me acuerdo en este momento, que él decía que él se la tomaba cada 2 semanas porque así lo prevenía el coronavirus, y resultó que tuvo el coronavirus. Nunca dijo que se tomó la droga esa que él decía, y resultó que él tuvo los mejores cuidados. Se tomó el famoso cóctel, en el cual le ayudó, digamos, a sobrevivir el virus, porque él también estaba muy mal. Entonces,
Eso es lo que nos falta a nosotros, la falta de responsabilidad de los mismos gobiernos y el mismo Donald Trump de admitir esas fallas y también de los mismos usuarios de las redes sociales. Jaime, ¿tú qué opinas al respecto? Sí, profesor Sebastián, yo tengo como dos consideraciones. La primera tiene que ver con el papel que juega, el papel que desempeñan los Estados Unidos en el mundo. Bueno, yo me atrevería a caracterizarlo como un papel imperial, ¿cierto? Los Estados Unidos han tenido una pretensión de dominar, pues, como, digamos, la escena política más allá de su territorio y de conquistar y buscar tener una incidencia, digamos, desmesurada, pues, en otros lugares. Sin embargo, los Estados Unidos son también un modelo para el mundo en términos de libertad, en términos de democracia. Y de pronto William Ospina lo mencionaba recientemente en su columna del Espectador, los Estados Unidos han sido el asilo del mundo, ¿cierto? Digamos, durante muchos años la población migrante que escapaba, por ejemplo, de las guerras por la religión en Europa, fueron a los Estados Unidos y allí encontraron la oportunidad de recuperar sus proyectos de vida, ¿cierto? Y igual ocurre también para migrantes latinoamericanos. Muchos de incluso familiares nuestros fueron a los Estados Unidos buscando el sueño americano y allí encontraban oportunidades, digamos, para desarrollar sus proyectos de vida desde el punto de vista material, ¿cierto? Entonces, yo creo que los Estados Unidos son un actor muy valioso de la política internacional, a pesar del papel imperial que juegan y a pesar de que nosotros, en medio de ese imperialismo norteamericano, hemos llevado una parte pues muy negativa, ¿cierto? Lo digo pues también por lo que ha implicado para la sociedad colombiana una política como la de la lucha contra el narcotráfico, ¿cierto? Que ha sido una política impuesta y que desafortunadamente brinda un combustible muy fuerte a la violencia en Colombia, ¿cierto? El conflicto armado colombiano seguramente no hubiese tenido la prolongación que hoy tiene, ¿cierto? Ya casi 60 años, si el narcotráfico no contara con altas sumas de dinero para financiar la guerra, la compra de armas y el mantenimiento de ejército. Entonces, pues a pesar de, digamos, de esa política imperial, de esa situación que nosotros hemos vivido, no podemos desconocer que los Estados Unidos han jugado un papel muy importante para el mundo en términos de libertades. Y eso me lleva a mí a pensar que pues nosotros como observadores, como estudiosos de este fenómeno político, no deberíamos esperar que en los Estados Unidos ocurra pues como una profundización de la crisis, sino más bien que sea posible recuperar la gobernabilidad en los Estados Unidos y que sea posible reencauzar, digamos, la orientación que traía pues el gobierno de Barack Obama eh, en los Estados Unidos, ¿cierto? Me parece que allí hubo un punto de quiebre muy fuerte y que es la oportunidad pues hoy de reorientarlo. Sobre el tema de las fake news y de las redes sociales, yo diría lo siguiente, bueno, lo que ha ocurrido con Donald Trump en el sentido pues de suspender sus cuentas, me parece a mí es una clara violación al derecho a la libertad de expresión, ¿cierto? Por supuesto que quienes somos usuarios de las redes sociales sabemos que ellas son hoy pues resultado del capital privado y uno tiene un contrato, digámoslo así, de adhesión a la política de funcionamiento de las redes, ¿cierto? Uno se somete a unas normas que se imponen siempre y cuando uno pueda utilizar estas redes, entre otras cosas, de manera gratuita, ¿cierto? Nadie pues te está cobrando por utilizar una red de ese tipo. Pero lo que sí es cierto es que el escenario de la democracia, el escenario de la libertad de expresión, ha transitado de ese entorno de la ciudad, por ejemplo, a la red social. Y es allí donde tiene lugar. Entonces, nosotros no podemos pensar que porque las redes sean privadas y hoy no tengan como una reglamentación muy clara en la mayoría de los países, ahí pueden ponerse en riesgo los derechos de las personas, ¿cierto?
Se me ocurre, Sebastián y Luis, que ocurre algo muy similar a lo que sucedía de pronto a finales del siglo XIX y principios del siglo XX con el mundo de la empresa, ¿cierto? De pronto cuando a un patrono, al dueño, al capitalista, se le exigía que se respetaran determinados derechos para los trabajadores, para las trabajadoras, él decía, bueno, yo no estoy obligando a nadie a que trabaje conmigo, esas son las condiciones, y si quiere trabajar de esta manera, pues trabaja de esta manera, o si no, pues puede ir a buscar empleo a otro lugar, ¿cierto? Seguramente esa fue la respuesta que se dio al movimiento que impulsó los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras en ese momento, pero finalmente el empleador, ese patrono, se vio sometido, ¿cierto? Por el Estado, se vio sometido por la sociedad en general para que respetara unas condiciones mínimas de la dignidad humana dentro del mundo empresarial. Y algo similar ocurre hoy con las redes sociales, ¿cierto? El hecho de que yo pues desarrolle mi vida política al interior de una red social y posteriormente se me retire una cuenta bajo un reglamento de sospecha o bajo un reglamento de pronto arbitrario como el que vimos en el caso de Donald Trump, pues seguramente va a lesionar mis derechos y va a permitir que yo actúe también con los mecanismos de protección que tengo frente a mis derechos. Ahí yo creo que se nos pone, se evidencia como una situación de mucho riesgo para los derechos humanos y los derechos fundamentales al interior de las redes sociales, y yo creo que esto va a traer consecuencias, ¿cierto? Me parece que la consecuencia es que tendremos que tomarnos mucho más en serio el cómo vamos a reglamentar el funcionamiento de estas redes para que este tipo de asuntos pues no vuelvan a suceder, ¿cierto? Jaime, ahí tocas dos temas que creo que son claves. El primero que trataste pues con el tema del narcotráfico, vos y yo lo discutimos hace que más o menos un mes cuando grabamos el programa de Teleantioquia Ágora, que todavía no lo han transmitido, estamos todavía pendientes de transmisión y que fue un interesante debate que vos y yo llevamos al respecto y que invito pues a los oyentes a que el día que lo vayan a pasar lo vean porque estuvo bastante interesante. Y está justamente ese choque que se viene para la democracia, que se plantea ahora en Estados Unidos, pero que por ejemplo se viene planteando ahora también en España, porque hay una comparación muy interesante que hizo el Congreso de los Diputados español, y es qué tan diferente es lo que pasó que hizo Donald Trump en las redes sociales con sus llamados a sus apoyos, a sus copartidarios, a quien estuviera de acuerdo con él, y después terminó sucediendo lo que sucedió con el llamado a rodear el Congreso en Madrid, hace ya más o menos unos 2 años, si no estoy mal, que hizo el señor Pablo Iglesias en España, cuando estaban en contra del gobierno de Mariano Rajoy. Eso fue unos 6 meses antes de la caída del gobierno de Mariano Rajoy por los problemas jurídicos que tuvo el Partido Popular. ¿O qué tan diferente es, por ejemplo, de los llamados que hace Nicolás Maduro, que hace Rouhani en Irán? Bueno, yo no hablo farsi, entonces pues no puedo leer los tweets que hace el ayatollah, pero según las traducciones que me han dicho, pues vienen a ser muy similares. O de ciertos movimientos incluso en el Reino Unido, incluso aquí en la misma Colombia, en Ecuador, en todo el mundo, el mismo Brasil, algunos llamados que ha hecho el presidente Jair Bolsonaro. Luis se acordará cuando hicimos este programa con Julia Feliciano desde Porto Alegre también, al principio justamente de la pandemia, y también hablamos justamente de los llamados que hacía el presidente Bolsonaro que no iban de acuerdo con la ciencia y con muchas veces la protección de la población. Entonces, y el mismo Twitter lo aceptó, dijo, aquí abrió una puerta peligrosa, pero tenía que abrirla, tenía que abrir la puerta a este debate sobre un límite a la libertad de expresión dentro de la democracia. Algunos llaman a esto la paradoja de Karl Popper, que es que no se debe permitir los
discursos que son intolerantes en sí mismos. Ujú. Que por haberlos permitido es que, por ejemplo, se permitió un discurso como el de Adolf Hitler, que ya después de la creación de los derechos humanos, estos mismos tienen unos límites que se configuran en que estos violen otros derechos. Pero es un debate que va a ser muy álgido, pero es un debate que se está dando ahora debido a lo que sucedió en las redes sociales. Pero es un debate muy complejo. Luis, ¿vos cómo lo ves? Yo tal vez lo vea muy blanco y negro frente al debate sobre la censura en las redes sociales, especialmente porque a las democracias se le olvidan que, o a los habitantes se le olvidan que sí, ellos tienen estos derechos, pero tanto son derechos como obligaciones. Y tanto los líderes latinoamericanos como norteamericanos, perdón, tienen esa responsabilidad frente a la sociedad. En decir quién puede decir ciertas verdades, o digamos, quién puede decir ciertas cosas y otras no, pues van a, digamos, van a tener un escenario, digamos, que va a ser conflictivo. Entonces, es hasta qué punto, digamos, el líder puede llegar a decir sus vertientes, sus realidades políticas. Y eso tiene mucho que ver. Por eso es que, para mí, yo no creo que fue una violación de derechos humanos o, digamos, una falta de violación que censuraron a Donald Trump. Porque, digamos, él tenía esa responsabilidad frente a los estados, en decir pues, que el virus no era contagioso, que eso es mentira, que eso es fake news, que no hay 400,000 muertos aquí en los Estados Unidos, que nadie se está muriendo en el hospital. Hay una cierta mentira, hay una falta de responsabilidad frente a las palabras que él está diciendo, y eso es un conflicto, a diferencia de que yo, el politólogo Luis Quintero, que digamos no tiene, digamos, cierta espacio de influencia frente a un Estado, solamente emite una opinión frente a lo que se están dando en los hechos, es muy diferente. Uno puede, digamos, decir ciertas cosas que no van a tener esa consecuencia. Ahora, si yo estuviera en un cargo político gubernamental y yo voy a decir esas cosas, pues obviamente va a haber un conflicto ahí frente a ese choque. Entonces, ese es el problema. Y aparte de, digamos, cuando lo censuraron, a él ya le estaban diciendo dentro de los mismos tweets que cuidado, que esto puede emitir una noticia falsa, por favor, revise el código tal, y Twitter hacía referencia frente a eso. A él le dieron las oportunidades. Ya cuando incitó a la violencia, pues él incitó más que todo, y ese es el problema, y me imagino que iremos a lo que es el impeachment, porque también tiene que ver con la inauguración de Donald Trump. Es eso, es que él incitó a la violencia y que, digamos, el abogado personal Rudy Giuliani fue el que dijo también, hay que ir a luchar, hay que ir a pelear. Y el hijo de él, Donald Trump Jr., también estaba en el mismo discurso. Y esas son las pruebas que tal vez lo que van a hacer durante el impeachment es que él incitó a la violencia. Y como presidente uno no puede incitar a esa violencia porque va a haber una transición constitucional. Sería un golpe de Estado. Y ahí está, que quiebra la democracia norteamericana. Especialmente que nunca en la historia, este es el primer ataque que se ha visto en el Capitolio desde la guerra de 1812 contra los ingleses. Estamos 18. hablando... 1818. Pero, en fin, nunca se había visto esto. O sea, esto es digamos, una nueva realidad, y frente al imperialismo norteamericano también se quiebra, porque ¿con qué responsabilidad vienen los Estados Unidos, o con qué derecho van a venir los Estados Unidos frente a otros estados sabiendo que tiene el mismo problema? O sea, usted me viene a defender la democracia, pero la democracia suya también está también mal. O sea, ¿con qué derecho usted viene a mí a decir que la democracia es de esta manera si usted tiene los mismos problemas que los otros? Entonces, hay una nueva realidad internacional, y es esa. Es la responsabilidad que va a tener los Estados Unidos
frente a los nuevos conflictos internos en otros estados. Y ellos van a decir, pero ¿por qué quiere que ustedes intervengan? Ya va a haber esa esfera de que ese imperialismo norteamericano se va a caer. No, y ahí tocas, por ejemplo, un punto que se vio en las mismas redes sociales de parte de los gobiernos iraní, venezolano y de la República Popular de China sobre justamente la autoridad moral, porque un par de meses antes el gobierno de Donald Trump había criticado a China por lo que sucede en Hong Kong y después sucede esto en Estados Unidos. Entonces China, con toda la ironía del caso, dice, pero entonces, ¿cuál es la autoridad moral para decirme a mí cualquier cosa? Por lo mismo en Irán, que también hace un par de meses se había criticado unas ejecuciones, unas penas de muerte para ser más preciso, de unos opositores. Entonces, y también el gobierno iraní utiliza las mismas redes sociales y con un toque más irónico todavía, dice lo mismo. Y el mismo Nicolás Maduro dice, pero es que me preocupa la democracia de Estados Unidos. Entonces, se vuelve también una pérdida de legitimidad. Y también tocas otro punto que creo que es clave en toda esta situación, y es el tema de la violencia. No se había visto en Estados Unidos, desde que los ingleses incendiaron Washington en la guerra del 1818, que alguien tomara el Capitolio por las armas. Estados Unidos, en sus transiciones de poder entre republicanos y demócratas, puede que no se quisieran entre ellos, puede que Bill Clinton no quisiera mucho a George Bush, o etcétera, ¿cierto? O el mismo Adams en su momento, pero siempre fue pacífico, no hubo armas. Espere, te hago un par de ahí. No, recuerde que aquí el problema no es tanto, eso es un problema nuevo, pero había siempre un respeto frente a la transición, ya sea de republicanos a demócratas, porque es una tradición de que el presidente que está saliendo le escribe una carta al presidente entrante sobre los retos que va a tener dentro de los próximos 4 o 8 años, dependiendo cuánto dure el presidente. Y esa tradición siempre se ha sostenido. Y es el primero que escribió esa carta fue, y eso fue reciente que esta tradición empezó, fue en 1976 con Jimmy Carter, frente a Ronald Reagan, que él escribió una carta diciéndole cuáles fueron sus fallas y cómo fue a manejar el Estado de los Estados Unidos, y susodicho, Reagan hacia Bush, Bush hacia Clinton, Clinton hacia Bush otra vez, y viceversa. Y siempre hubo esa transición y ese respeto. Entonces era más que todo Estado sobre gobierno. Había un respeto por los Estados Unidos entre el mismo Estado. Pero estamos en un problema en el cual tenemos una figura que no respeta ni al gobierno que va a entrar, ni al mismo Estado que él está dirigiendo. Perdona ahí. Jaime, ¿vos cómo ves este tema? Bueno, estos dos temas que tratamos ahí. Bueno, ahí yo pues también tengo una posición de pronto más influenciada por mi papel como defensor de derechos humanos, que más allá de, digamos que del análisis teórico, también tiene un compromiso con la doctrina, ¿cierto? Con la doctrina con la que funciona el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces uno diría que en términos de la libertad de expresión, si bien es cierto, pues hay una incitación a la violencia, hay una incitación a la acción y esa acción representada precisamente sabotear la institucionalidad, utilizar la fuerza y impedir que el Congreso cumpliera con un papel pues que le asiste por la Constitución y la ley norteamericana. Si bien es cierto que eso está allí, allí hay un asunto muy problemático, Luis y Sebastián, y es quién debe ser, quién está autorizado en la sociedad para limitar los derechos de los otros, a pesar de que se esté utilizando el ejercicio de un derecho para crear unos daños, ¿cierto? Yo no soy muy amigo pues de
de hablar de un binomio de derecho y deber, que es pues como lo que algunas voces en la academia y en la vida política defienden, ¿cierto? Que dicen tienen unos derechos, pero también tienen unos deberes. Yo pues creo que los seres humanos tienen derechos a pesar de que no cumplan con sus deberes, ¿cierto? Y eso es precisamente lo que nos ha permitido avances en unos temas como por ejemplo el derecho penal, en donde a pesar de que personas que son capturadas pues en flagrancia, y que son pues cogidas, digámoslo así, con las manos en la masa, se les brinda toda una serie de garantías para que pues los fines que desarrollan una sociedad del derecho penal se puedan cumplir, ¿cierto? Entonces, pues yo no soy muy amigo como de establecer eso, pero siempre un derecho con un deber, pero aquí sí hay una situación muy problemática y es quién está autorizado para restringir las libertades, ¿cierto? ¿Quién puede quitarte el uso de la libertad en un momento determinado, ¿cierto? Y eso es muy problemático. Eso es tan problemático como cuando hablamos de, digamos, la legítima defensa, ¿cierto? La legítima defensa es muy problemática porque yo le estoy quitando la vida a una persona por proteger mis derechos, ¿cierto? Pero finalmente me estoy convirtiendo en un homicida, ¿cierto? O sea, quien hace uso de la legítima defensa es finalmente un homicida, ¿cierto? Y así pues es entendido inclusive desde el punto de vista penal. Entonces aquí es muy problemático eso. Eh, lo usual es que quien restringe esos derechos es una autoridad judicial, ¿cierto? Es una autoridad judicial, es un juez, no es un administrador, ¿cierto? Y mucho menos es el dueño de una empresa, ¿cierto? Mucho menos es como el dueño el que determina una política y dice, sí, este señor está incitando a la violencia y entonces yo le voy a restringir sus derechos, ¿cierto? Entonces ahí es donde está pues como una situación que me parece a mí que es necesario reglamentar, pero tiene que ser incluso la Constitución y la ley la que vayan a entregar un reglamento para limitar esos derechos en algún momento, pues como eh, en un momento pues como determinado, ¿cierto? Se me olvida de pronto en este momento el otro tema que estábamos abordando, La Sebastián, que violencia, fue la segunda, la el violencia. tema de la violencia, el tema de la violencia, sí, bueno, yo pues eh, reconozco que los Estados Unidos no han tenido la experiencia de un enemigo interno como han sido otras sociedades americanas, ¿cierto? Incluso pues europeas, que han tenido un enemigo interno y eso ha permitido que se protagonice como la violencia política en su interior, ¿cierto? El caso nuestro, pues por ejemplo, con tantas agrupaciones guerrilleras que hemos tenido, inclusive pues, grupos de autodefensa, grupos paramilitares, etcétera, grupos vinculados con el narcotráfico que nos permiten pues conocer una violencia política de pronto de manera más cercana. Estados Unidos ha sido, creo yo, un estado imperialista que ha llevado la violencia a otros territorios, ¿cierto? Ha protagonizado conflictos internacionales y situaciones muy difíciles en muchos lugares, en Irak, en Afganistán, ¿cierto? En muchos otros lugares. Es decir, ha sido un exportador de la violencia. En el caso nuestro, pues ha sido un exportador de una violencia política muy cruel, muy hostil. Yo creo pues que, digamos, la incidencia de los Estados Unidos en Colombia, pues para el conflicto armado colombiano ha sido muy desafortunada, pues muy desafortunada porque ha incrementado esa violencia política, ¿cierto? Sin embargo, yo creo que los Estados Unidos se han formado alrededor del miedo y han posibilitado que la violencia armada esté en sus hogares. Bueno, de pronto los Estados Unidos han sido un estado pues hegemón imperialista que ha llevado la violencia fuera de sus fronteras, ¿cierto? En distintos, pues, nosotros tenemos mención de distintos episodios en la vida política internacional en donde los Estados Unidos han protagonizado situaciones bélicas muy difíciles, ¿cierto? No solo pues la Segunda Guerra Mundial, sino otras guerras, la guerra de Vietnam, en Afganistán, en Irán, en Irak, perdón, ¿cierto? Hay pues distintas experiencias de eso, pero
De pronto lo que sí es ajeno es como dimensionar un asunto de violencia política al interior de los Estados Unidos y causa realmente mucha sorpresa que de pronto los medios de comunicación estén dejando hoy registrado que hay experiencias de milicia pues al interior de los Estados Unidos, grupos de ciudadanos que están armados y que están vinculados con ideas relacionadas con la supremacía racial de pronto blanca o ideas con prejuicios cercanos a la xenofobia frente a los migrantes, etcétera, ¿cierto? Y eso pues yo creo que es muy delicado por lo que puede significar con una mala orientación como la que pues protagonizó de pronto durante su gobierno el presidente Donald Trump. Pero me parece que era algo que tenía también que suceder en la sociedad norteamericana, precisamente porque allí se ha tenido una tolerancia muy fuerte en relación con el porte, la tenencia de armas por parte de los ciudadanos, ¿cierto? Yo creo que pues seguramente en los momentos de la formación de los Estados Unidos fue necesario que en un territorio tan vasto, tan amplio, los ciudadanos tuviesen la posibilidad de contar con armas para protegerse, pero seguramente hoy las fuerzas militares, la fuerza pública norteamericana, la policía, etcétera, tienen la posibilidad de controlar en todo el territorio de los Estados Unidos el orden público, ¿cierto? Y tienen la posibilidad de defender pues el territorio norteamericano. Entonces me parece que es una política que por el contrario, más que seguridad, está creando una situación hoy de inseguridad, ¿cierto? Me parece que esa violencia política que hoy se está viendo, pues de alguna forma está también alimentada por ese tipo de políticas y eso va a enrarecer mucho más, Sebastián y Luis, el escenario pues político que viene, ¿cierto? Yo pues la información que tengo por medios de comunicación, de pronto Luis que está pues directamente allá en los Estados Unidos tendrá información mucho más cualificada, pero la información que tengo es que pues Donald Trump ha decidido presentar también como una especie de discurso el día de posesión de Joe Biden en la que plantea una continuidad para su accionar político y bueno, me imagino que gran parte de su audiencia, pues no solamente son los ciudadanos y ciudadanas que votaron por él de manera legítima, pues en las elecciones, sino también aquellos que han decidido, pues tomar una acción, han decidido pasar de pronto de la política a los hechos, ¿cierto? A la fuerza para intentar imponer su posición, ¿cierto? Y allí es donde uno ve con mucha incertidumbre de pronto qué pueda pasar. Eh, Entender pues que mientras de pronto el presidente Biden está hablando de una unidad pues alrededor pues de la sociedad norteamericana, haya otra postura que esté planteando una reivindicación que conlleve precisamente a mantener esa fragmentación de la que hablaba Luis al principio del programa, ¿cierto? Luis, ¿vos qué opinas de esta fragmentación del futuro político de Donald Trump? ¿Tiene futuro político Donald Trump? El futuro político de Donald Trump es lo siguiente, y es cómo terminemos, porque es que aparte de eso, aparte de Donald Trump, tenemos el problema de lo que es el juicio político, el impeachment, que le otorgaron otra vez al presidente Donald Trump, que es el primer presidente que se le lleva otro juicio político por segunda vez. Y esta es la segunda vez en el cual se va a llevar este juicio político. El juicio político todavía no se ha sometido al Senado. El Senado en este momento no está en sesión. Empieza a sesionar el nuevo Congreso el 20 de enero, justo cuando entre Joe Biden, pero va a haber una particularidad, que es que el impeachment sirve para remover al presidente y quitarle ese fuero político en el cual él no puede, digamos, postularse a ninguna oficina política en los Estados Unidos, ya sea presidente, gobernación, senador y entre otras puestos políticos que haya, y también los derechos postpresidenciales que tiene todo expresidente. Frente a esto tenemos que ver el debate que va a pasar en el Senado. Entonces vamos a tener un nuevo presidente, pero con un juicio político a un expresidente que ya salió,
en el cual va a haber un choque de poderes, porque el mismo Donald Trump lo más probable es que entable una demanda frente a este juicio político, y va a haber un choque de poderes del Poder Judicial y el poder del Congreso, el legislativo, y eso va a haber una nueva realidad política. Se entendía que la postulación del 2016 para Donald Trump no era tanto para que él llegara a ser presidente, pero los rumores siempre fueron de que él quería montar su propia cadena de televisión. Ahora, la cadena de televisión todavía puede ser montada. Puede que Donald Trump no sea partícipe dentro de la misma política, pero juegue otro medio alternativo frente a los medios tradicionales como son CNN, MSNBC, Fox, las nuevas cadenas que están saliendo en este momento, que es Newsmax, que es de la ala radical de Fox, y puede ser que ese sea otro canal que también juegue en esa instancia frente a los nuevos partícipes de los medios políticos de los Estados Unidos. Y eso puede ser una realidad. Puede que él no pueda participar, pero que a través de los medios se vuelva otro actor político. Entonces, no en cuerpo propio, sino en cuerpo ajeno. Exacto. Entonces, el futuro es incertidumbre, es una incertidumbre total. Los próximos 100 días de la administración Biden van a ser muy clave, y se va a mostrar la realidad del presidente Donald Trump frente a la política con Colombia, con la lucha antinarcóticos. Pues es que es un problema también que ya se va a ver, y va a haber otro choque de influencias. Es porque lo siguiente, la legalización de las drogas en algunos estados, y la legalización de las drogas, por ejemplo, en los estados como Nueva Jersey, Washington, que legalizaron la marihuana, Colorado, y la nueva vertiente, el nuevo estado más radical de los Estados Unidos, que es Oregón, que legalizó todo tipo de drogas hasta cierto punto. Entonces, ejemplo, cocaína, heroína, drogas duras, que normalmente hay un choque con Colombia frente a estas, frente a la lucha antinarcótica. Entonces, va a ser una nueva realidad en el cual, ¿en qué sentido va a tener la moralidad? Volvemos otra vez a la moralidad del Estado norteamericano, va a tener frente a los estados latinoamericanos que están luchando contra las drogas, y frente a otros estados en las partes del mundo donde hay una lucha por la misma democracia. Así es, así es. Bueno, queridos oyentes, se nos va acabando aquí el tiempo del primer programa del año. Quiero aprovechar para agradecerle tanto a Jaime como a Luis el acompañarnos el día de hoy, el empezar aquí la fragata con ustedes. Ha sido muy, muy agradable. A ustedes, queridos oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos. Jaime, Luis, de nuevo, mil y mil gracias por acompañarnos. Les deseamos a todos una feliz noche. Aquí termina La Fragata, el espacio de frecuencia 940 AM para debatir y analizar los distintos hechos de la ciudad, la región y el mundo desde diferentes áreas del conocimiento. La Fragata, una visión panorámica de los acontecimientos y su impacto en nuestra sociedad, aquí por los 940 del AM.